Pensando en ti estoy pensando, imaginarme detiene. Pensando en ti estoy pensando, imaginarme detiene. Hablan contigo mis ojos, porque mi boca no puede. Y hablan contigo mis ojos, porque mi boca no puede. Ay, con ay, más ay, porque mi boca no puede. Ay, ay, con ay, más ay, porque mi boca no puede. Yo creo que es muy importante en esta segunda edición. Yo creo que vamos enriqueciéndola, va viniendo más gente, vamos aprendiendo muchas más cosas. Creo que de parte y parte. Y nada, y esperemos pues seguir trabajando en este proyecto, de Sabinosa, proyecto de recuperación del patrimonio. Por si no lo saben algunos, estamos recuperando pues un poco todo el patrimonio que tenía el pueblo, que formaba parte pues de la lejanía, que son herrerías, tiendas, locales, herrerías, en fin, un poco para poner a Sabinosa de nuevo en el mapa, ya que Sabinosa ha sido importante a lo largo de los años por su folclore, por su cultura, y bueno, con el paso del tiempo, como es un pueblo pues que está alejado, pues ha formado parte de casi de la España vacía, porque bueno, los jóvenes pues buscan otro futuro fuera del pueblo, y lo único que intentamos es eso, ¿no? Pues ver a los artesanos contentos, ver a nuestros jóvenes que puedan volver otra vez al pueblo de Sabinosa, que puedan volver a trabajar, que la artesanía pueda ser pues una segunda actividad, y bueno, y que todos los que vengan a la Isla del Hierro pues tengan la obligación de venir al pueblo de Sabinosa, porque les ofrece algo diferente, ¿no? Yo sin más pues agradezco a todos los artesanos que están aquí, a todo el público que ha asistido, y nada, le damos la palabra ahora a Ricardo para que haga una pequeña exposición del silbo, que como saben pues antes se silbaba, aunque hay algunos que dicen que se silbaba en otros sitios y en el Hierro no, pues en el Hierro también se silbaba y se comunicaban de unos cercados a otros o de un cerro al otro, ¿no? Y bueno, y se está recuperando, y creo que están haciendo pues un gran trabajo en ello. Les paso a Ricardo y después paso al resto de los compañeros. Bueno, yo sin más quería darle la bienvenida a las jornadas conversas macaronésicas en silbo, ¿vale? Bienvenidos, jornadas conversas macaronésicas. Muchas gracias. Sabe cantar morna, com força do violão, também do espírito conhecer. Crioula cabeça igual, hoje nos talita suplicou, tá prometendo tudo amor, merecer a nossa fruto, uma geração tem um cantinho e princípios caverdianos, pobre perdido.
na simples cafegueira, pobre pergunta da amargura. Por simples cafegueira, fala da amor, é tudo. La han convertido en oportunidad y donde somos herederos cada uno de estos pueblos de una tradición riquísima que tenemos que seguir salvaguardando, preservando y sobre todo cuidando. Así que agradecidos de poder acoger este encuentro al Gobierno de Canarias, al Cabildo del Hierro, a GESPLAN y a todas las entidades que de alguna manera hacen posible que hoy estemos hoy aquí. Sabinosa, un sentimiento por el papel importante que juega durante todo el año, convirtiendo y dando un impulso a un pueblo que de nuevo resurge y quiere mirar al futuro con esperanza. Gracias a todos y a todas y que sea una jornada provechosa para el futuro y el presente y el futuro de nuestras islas. Buenos días a todos. Si la lluvia es riqueza, estamos llenos de riqueza. No queríamos lluvia, tengamos lluvia. Nunca estamos conformes. Y ahí está la fuente de Mencafete que se estará arreglando de alguna manera y se estará llenando de esta riqueza que es el agua. Yo creo que este proyecto nacía para quedarse. Yo siempre dije que este proyecto había que hacerlo crecer. Rafa, cuando conversábamos pues, en la intimidad y nos comentábamos el tema de este proyecto, había una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que es el tema de lo que es la identidad, de cómo compartimos tantas similitudes con los vecinos que tenemos al lado, que no somos conscientes muchas veces que África está más cerca de lo que pensamos. Solamente África significa muchas veces cosas negativas y es todo lo contrario. Es una oportunidad de diálogo, de comunicación, de entendimiento, de aprender de ellos. Y también el mar Atlántico que nos une, también es la oportunidad de ver las posibilidades de cómo se hacen las cosas, ¿no? Acabo de degustar ahora mismo un queso, ¿y es un queso reño? No. ¿Es un queso canario? No. Es un queso diferente, de Cabo Verde, que está estableciendo un diálogo diferente con un producto que parece que no tendría tantas variables. Pero es un ejemplo, igual que nos pasa con el vino. Anoche lo disfrutábamos con la música en el Auditorio de la Peña. Y por parte del Cabildo tendremos el apoyo de este proyecto. ¿Por qué? Porque el Cabildo, incluso del área que yo manejo, que parece un acierto, haber unido patrimonio, cultura, deporte, juventud, educación, está todo unido, está interconectado. Y aquí mismo en este mercadillo se demuestra. Por lo tanto, creo que este proyecto viene para consolidarse. Gracias a Arminio, gracias a Rafa, gracias a Acción Exterior, gracias al Ayuntamiento y a toda la gente que participa de una forma directa e indirecta en este tipo de proyectos, que es lo que hace que sigan vivos, que más allá de lo institucional tendrán nuestro apoyo, pero que es importante que también se involucren las personas para que tengan una continuidad. Muchas gracias. Artesanas y artesanos, visitantes hoy de Sabinosa, señoras, señores, de verdad que es un lujo estar hoy otra vez en Sabinosa. El niño estaba preocupado anoche porque a mí me preocupaba porque Sabinosa. Sabinosa yo creo que con creces se ha ganado la posibilidad de seguir históricamente, cada vez que se celebren las conversas en Canarias, que sea el lugar para iniciar estas conversas. Permítame que salude al alcalde, lógicamente, agradezco la presencia también en nombre del Gobierno de Canarias, el consejero del Cabildo. Permítame también que salude de una manera muy especial, porque al final Rafa es un puntal en toda esta jornada, pero hay una persona que tiene la responsabilidad en GESPLAN, que es Trini, que es la responsable de GESPLAN para estas islas, que muchísimas gracias porque nos acompañe, de verdad, muchísimas gracias. También, por lo menos me parece importante y que quisiera resaltar que el senador de la Isla del Hierro, Javier Armas, también esté acompañándonos en esta jornada, porque en definitiva vamos dándole una dimensión mayor a toda la jornada. No solo los que nos visitan de otras islas, que comparten, más que visitan, comparten con nosotros la importancia de estas conversas y sobre todo el futuro que está por venir, en todas las relaciones de la Macaronesia. Es muy importante. Estamos dando pasitos poquito a poquito, algunos no lo veremos, pero seguro que en el futuro inmediato tendremos un contacto más permanente. Hablar de la fundación, hablar de Sabinosa, un sentimiento, yo de verdad, muchísimas gracias por el trabajo, Herminio, a Javier, a toda tu gente, a todo el equipo que están trabajando, porque da gusto venir a Sabinosa
ver cómo está Sabinosa y sobre todo porque uno ve proyección de futuro. Hay futuro. Y hay futuro mientras haya gente como ustedes con ganas de trabajar. A los artesanos y artesanas, yo lo decía al principio, pero son muy importantes. Sin ustedes esto no sería posible y agradecerles que una vez más estén compartiendo su tiempo con nosotros. En nombre del Gobierno de Canarias, y se me olvidaba, porque uno los de casa siempre los deja para el final. La directora general de Cooperación, Biosaudi Paradero, que al final también participa activamente en la celebración de esta jornada. Está dentro de la viceconsejería, pero ella, como directora general, también está trabajando mucho, tiene toda la cooperación, y esto es un tema muy importante de la cooperación. La hermandad, las posibilidades, de verdad. Darle un micrófono político es peligroso, aunque esté lloviendo, porque recuerdo que estamos exactamente igual que el año pasado. El año pasado se quedó esto vacío y nos sentamos todos en el murito porque había sol. El sol era imponente, que a la hora que empezamos la jornada nos fuimos todos y nos sentamos en este murito, había un poquito de sombra, y hoy pues nos pasa lo mismo, pero por la lluvia, así que contraste, no nos podemos quejar. Venga, a disfrutar de las conversas, a disfrutar de esta jornada y a seguirlo celebrando durante muchísimos años. Buenos días a todos. Sin mayores preámbulos, porque todo lo anterior había sido un preámbulo largo y necesario para dar gracias pues, a todas las personas que han colaborado en la posibilidad de que estas conversas se produzcan. Nós somos povo gerado de forma diferente. Somos un pueblo generado de forma distinta. Nas teorias modernas hoje se fala do Atlântico Sul, gerado pela escravatura, uma mistura de africanos e de europeus. Nós somos povo crioulo, que foi criado. Sí, es un pueblo criollo, un pueblo que fue creado, ¿no? Está en nuestro origen. Mas nós não ficamos parados com isto, transformamos isto
numa maneira diferente. Pero transformaron eso de una forma distinta, ¿no? Com a imigração, Con la inmigración, com a diáspora. con la diáspora. E isto aconteceu desde o século XVIII, antes de haver os Estados Unidos. A colónia da América já recebia, juntamente com gente dos Açores, a primeira imigração. Que esto ocurrió desde el siglo XVIII, E nós estamos que recibieron con lo que ocurre en América. Pois a ideia inicial baseou-se no seguinte: vamos encontrar com os nossos amigos e não há programa formal. O Rafa está a confirmar que foi assim. E o programa é muito simples: estar com os amigos, comer bem, beber bem, dar abraços e ficarmos amigos para sempre, se for possível. Que la base, al fin y al cabo, la fundación de las conversas es estar con los amigos, es comer bien, beber bien, abrazarse y disfrutarlo. E parece que isso está a acontecer. Y eso está ocurriendo. a história fez-nos assim. Otra diferencia es el tema histórico. La historia nos hizo así. A política dá-nos diferenças e a economia também. La política nos da diferencias, la economía también. E eu queria começar por referir que dos arquipélagos nós somos o único que é um país independente. Por exemplo, depois da abertura política de Cabo Verde, nos anos 97 ou 98, 99, después de la apertura política de Cabo Verde, en los años 97, 98, através de Portugal, nós estabelecemos um acordo cambial. a través de Portugal se estableció un acuerdo cambial. Nós temos uma moeda estável em ligação com o euro. Hay una moneda estable en conexión con el euro. Ao mesmo tempo, nós temos, que começou antes, ou mais ou menos na mesma altura, uma situação de uma relação especial com a Europa. Tenemos además una conexión especial con Europa que empezó por la misma altura. E temos a facilidade também de nós pertencermos à comunidade da África, a comunidade económica da África Ocidental. Además tenemos la facilidad de pertenecer a la comunidad de África occidental. Estamos de braços abertos entre um lado e outro. Estamos de brazos abiertos, sí. Eu terei a oportunidade de falar mais, se houver, eu poderei desenvolver isso e explicar melhor. Muito obrigado. Tendrá oportunidad después de explicarlo mejor y de dar más desarrollo. Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde formam um arquipélago macaronésico de 29 ilhas, todas diferentes e todas iguais. Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde forman un archipiélago de 29 islas, todas diferentes y todas iguales. São realidades diferentes. Cabo Verde tem 10 ilhas, Açores tem 9 ilhas, Canárias tem 8 ilhas, Madeira tem 2 ilhas e são ilhas muito diferentes entre si, mas têm em comum uma história, uma geografia, uma cultura, uma identidade. Son archipiélagos distintos de número de islas, pero que todas tienen en común una identidad que las une. Inclusive, muito diferentes na sua dimensão. Essas 29 ilhas formam uma população de cumplicidades de praticamente 3 milhões de pessoas. Estas 29 islas forman una complicidad de prácticamente 3 millones de personas. Claro que a maior parte está aqui, nas Canárias, cerca de 2 milhões. Mas Cabo Verde tem 500 mil, a Madeira tem 250 mil, os Açores têm quase 250 mil. La mayor parte está aquí en Canarias con casi 2 millones, Cabo Verde con 500.000, Madeira con 250 y Azores también por las 200.000 personas. E, portanto, nós estamos condenados pela história e pela geografia
a entendermos-nos todos no âmbito dessa ideia da Macaronésia. De alguna forma estamos condenados a entendernos todos en este ámbito de la Macaronesia. Condenados no melhor sentido da palavra, naturalmente. Por isso é importante criarmos essa ideia da Macaronésia, e os encontros macaronésicos são um contributo muito importante para isso. Por eso es importante encontrar estos puntos en común y estas jornadas son justo algo ideal para poder hacerlo. Se o professor me permitir, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar que os Açores não são apenas o anticiclone. Me gustaría aprovechar la oportunidad para explicar que los Azores no son solamente el anticiclón. Os Açores são um arquipélago de 9 ilhas. Nós ficamos no Atlântico Norte, quase a meio caminho entre o velho mundo e o novo mundo. Somos un archipiélago de 9 islas, casi en camino en el medio del Atlántico Norte, en el camino entre el viejo y el nuevo mundo. Sim, o extremo oriental do nosso arquipélago fica a cerca de 1.300 quilómetros de Lisboa, do continente europeu. El extremo oriental se queda a cerca de 1.300 kilómetros de Lisboa, del continente europeo. E o extremo ocidental do nosso arquipélago fica apenas a cerca de 2.000 quilómetros de Boston, do continente americano. Y el punto occidental se queda a unos 2.000 kilómetros de Boston, del continente americano. As nossas 9 ilhas estão divididas por 3 grupos. Temos o grupo oriental, com as ilhas de Santa Maria e São Miguel. Tenemos por un lado, están divididas en 3 partes, el grupo oriental con Santa María y San Miguel. O grupo central com as ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico y Fayal. El grupo central con las islas de San Jorge, Pico, Fayal y las otras 2, perdón. No son 5. Não, essa parte não precisa traduzir. Repararam que nós temos uma ilha graciosa também, tal como as Canárias. E finalmente, o grupo ocidental, que já fica na placa americana, tem as ilhas Flores e Corvo. Flores y Corvo en el grupo occidental sobre la placa americana. Tal como acontece na Macaronésia, também dentro dos Açores, a nossa realidade é muito diversa. Nós temos 240.000 habitantes, a ilha de São Miguel tem 140.000 habitantes, é a ilha maior, mas a ilha mais pequena, chama-se Corvo, tem apenas 400 habitantes. Sí, tenemos en la isla de San Miguel son en total 140.000 habitantes y en la isla de Corvo son solamente 400. Entonces, en realidades muy distintas. E em todas as 9 ilhas, desde a ilha maior, que é São Miguel, até à ilha mais pequena, que é o Corvo, nós vivemos ali há 600 anos. Fomos descobertos em 1427 e no próximo ano vamos comemorar 6 séculos de permanência nas nossas ilhas. Y realmente en Azores se vive hace 600 años, desde la descubierta en 1427, el año que viene se celebran los 600 años. 600 anos difíceis, mas somos um povo forte, resiliente, que tem sido capaz de enfrentar e vencer os cataclismos da natureza, desde terremotos até aos vulcões. Nós somos resistentes e isso é próprio do povo da Macaronésia. Algo muy propio del pueblo de la Macaronesia, al fin y al cabo es la resistencia, ¿no? 600 años de cataclismos, de volcanes, de mucha cosa y siempre han resistido. Além de falar dos Açores, eu também gostaria de falar da relação dos Açores com a Madeira, com as Canárias e com Cabo Verde, mas talvez numa segunda oportunidade para não tomar o tempo dos colegas de mesa. En una segunda oportunidad hablará también de la relación con las demás, los demás archipiélagos. Muchas gracias. A palavra Macaronésia etimologicamente está relacionada com as ilhas da felicidade. Pensar como é que em territórios agrestes, de grande dificuldade geofísica,
se consegue, apesar de tudo, do sofrimento, de ocupação de territórios difíceis, que apesar da tentativa de sobrevivência e extrair da terra o alimento, como é que apesar de tudo isso se consegue construir a felicidade tendo como limite um horizonte que tanto contrai como se expande? E acho que é isto, é esta relação de habitantes que vivem rodeados efetivamente por mar, como define as ilhas, a resiliência de tentar gerir a vontade de viver protegido e num idílio, numa espécie de paraíso, e ao mesmo tempo querer sair dele. E portanto tentar perceber estas relações, estas tensões constantes que são comuns de facto a todos estes arquipélagos. Peço desculpa. No, de alguna forma, conectando con el documental, ¿no? Las islas, la Macaronesia como las islas felices, es importante entender cómo el territorio es capaz de retratar pues, las dificultades del territorio en sí, pero al mismo tiempo toda la belleza que de alguna forma está inherente. Me gustaría entonces preguntarle, ¿hasta qué punto y en qué medida el patrimonio insular se relaciona con estas relaciones externas? Me gustaría, porque señalar una lectura de hace relativamente poco tiempo, dos economistas que viven en Estados Unidos, aunque solo uno de ellos es estadounidense, el otro es griego, pero vive en Estados Unidos, Premio Nobel de Economía de hace 2 años, tienen un libro que se llama El Pasillo Estrecho. El libro en sí mismo, bueno, trata de problemas económicos, etc., pero hay un capítulo en donde hay un epígrafe que habla de Canarias. Enorme sorpresa, porque dice, bueno, y cita el caso de un comerciante italiano del siglo XVI que visita Canarias. Y, por cierto, que se supone que además la autora de la memoria de este comerciante dice que no estuvo jamás en Canarias, pero bueno, se cuenta que estuvo en Canarias. Y dice, se reúne con el virrey de Canarias. Ya saben que, bueno, y cena con él. Y entonces se sientan en la mesa y al lado de cada plato hay un garrote. Y entonces piensa, ¿y para qué es este garrote? No lo entiende. Pero claro, inmediatamente que se sirve la comida, empiezan a aparecer ratones en la mesa. Y entonces el virrey, y él lo imita, coge el garrote y empieza a ahuyentar a los ratones. Regresa al barco y al día siguiente vuelve. Y le dice, le traigo un regalo. ¿Cuál es el regalo? Un gato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, en ese momento el virrey descubre una tecnología nueva para ahuyentar a los ratones, el gato. Es una relación externa, puramente comercial, que se transforma en una relación cultural, en un hábito distinto, en una incorporación de relaciones y tecnología distintas. Nuestras islas siempre han estado abiertas al exterior. Porque seremos, do ponto de vista identitario. Cuando piensa en el espacio atlántico, le gusta hacer un ejercicio específico para pensar sobre ello, ¿no? Tão parecidos, tão próximos. E gosto de responder e de justificar isso, é que, na verdade, somos todos, sim senhor, insulares, mas crioulos. Somos tan parecidos, somos tan próximos, porque además de insulares somos criollos. Não sei se o Brito estará de acordo comigo. Ele pôs a tónica e põe a tónica nos trabalhos que ele faz como antropólogo na criolidade
com centralidade em Cabo Verde, tem sentido. Que no sabe si están totalmente de acuerdo porque por la perspectiva da criollidade más centrada en Cabo Verde, ¿no? Mas eu gostaria de desafiar para alargar esse sentido de criolidade. Gostaria de lanzar el desafío de alargar el concepto de criollidade. As Canárias, Madeira e Açores. Poder alargar el concepto a Canarias, Madeira y Azores. Por uma razão muito simples. Também por uma justificação antropológica. Por una justificación antropológica. Nos anos 30, fez escola com o evento do fascismo e do nazismo, uma antropologia europeísta centrada no conceito da raça. En los años 30, con el fascismo, con el nazismo, había el concepto de la raza, ¿no? Una ideología centrada en el concepto de raza. Isso todos nós sabemos. Todos sabemos. Mas, pouco depois, novos antropólogos começaram a desafiar esse conceito de raça. Poco después, nuevos antropólogos empezaron desafiando justo ese concepto de raza. Abordando sob ponto de vista estritamente cultural. Abordándolo de un punto de vista estrictamente, perdón? Cultural. Cultural. Portanto, não há raças, há culturas com história e antropologicamente diferenciadas por essa razão. Hay razas diferenciadas, ¿no? De la perspectiva histórica. Eu penso, se nos Açores, na Madeira, vou deixar Canárias para o fim, em Cabo Verde não havia gente e fomos postos nestas ilhas, nas Canárias havia gente porque me ensinaram. Si en Cabo Verde, en Azores y Madeira no había gente anteriormente y en Canarias sí, y si fuimos puestos en las islas. Deste conjunto das Macaronésias, Canárias foi colonizada e estas outras ilhas não foram colonizadas. En este contexto macaronésico, Canarias fue colonizada, las demás islas no. Foram povoadas. Fueron pobladas. Criou-se, a partir daí, novas culturas ou civilizações embrionárias nesses limites geográficos. Y a partir de ahí se crearon nuevas civilizaciones, nuevas culturas en estos enclaves geográficos. Para mim justifica a noção de criolidade em toda a Macaronésia. São todos crioulos. E esto justifica este tipo de abordagem. Y esto justifica el concepto de criollidad precisamente por ello, ¿no? Cabo Verde não é exclusivamente crioulo por alguma razão específica, se a gente contrariar as teorias dos anos 30, substituindo o conceito de raça por conceito de cultura. De alguna forma, el sustituir el concepto de raza por el concepto de cultura en Cabo Verde. Agora, o resultado de hoje é diferenciado na medida em que os povoamentos foram diferenciados. Y el resultado de hoy es diferenciado en la medida que las poblaciones fueron distintas, fueron diferenciadas. É por isso que, sob o ponto de vista cultural, sobre el punto de vista cultural, somos tão idênticos. Es por eso que somos tan idénticos. Basta entrar nesta en el bar. Basta entrar en el bar. Nessa loja, aqui que está aberto, com os amigos, o António e o Apolinário, chegamos lá, identificamos todos aqueles objetos que estão lá expostos. Han entrado ahí en el bar y han identificado todos los objetos que estaban expuestos. E o moinho de pedra,
El molino de piedra, de pedra basáltica rugosa, de pedra basáltica rugosa, para moer o milho, para moler para el maíz, fazer gofio para nós, al gofio. é camoca, chamamos camoca. Ahí se llama camoca É el gofio. exatamente o moinho que nos identifica aqui em toda a Macaronésia. Es exactamente el mismo molino que nos identifica en toda Macaronesia. Chegou a Cabo Verde no mesmo momento histórico que chegou às Canárias, a Madeira e aos Açores. Llegó a Cabo Verde, a Madeira, a Canarias en el mismo momento histórico. Com os meus amigos, passamos ao pé ali numa mesa, tem uma peça desta igual. Ellos se acercaron a una mesa que tiene una pieza de estas igual. Como sou um bocadinho, tenho uns anos, uma meia dúzia de anos mais velho do que eles, tive-lhes a explicar esta tecnologia e como é que se chama em Cabo Verde. Y le estuvo explicando cómo es esta tecnología y cómo se llama en Cabo Verde. Em Cabo Verde chama-se calabedote. Se llama en Cabo Verde calabedote. A técnica é exatamente a técnica que a senhora explicou para eles, mas eu já tinha explicado antes. La técnica es la misma que la señora explicó de producción, pero que él ya había explicado antes. Que é a partir de desperdícios de tecido, um lençol velho, uma camisa velha. Que a partir de camisas de tejido viejo. Esta é uma atividade feminina de mulher, isto é cortado em tiras muito finas. Se corta en tiritas finas. E depois tecidas. Y después se teje. Y es una actividad femenina. Depois de explicar, passar essa informação para eles, pedi àquela senhora para explicar. Explicou exatamente aquilo que já tinha dito aos meus colegas. Sí, que él explicó primero y después pidió a la señora para explicar y la explicación fue la misma. E por via destes testemunhos do nosso património material, podíamos chegar àquilo que não é tese, poderíamos defender. Al fin y al cabo es el testigo de patrimonio, ¿no? Es que esta criolidade é macaronésica. Esta criollidade es macaronésica. Eu queria complementar nessa perspectiva em termos económicos que devido às nossas carências, aliás nós somos o resultado das carências, das fomes, das faltas de chuva. Eu até brinco, eu digo, nós que não morremos das fomes, nós somos os sobreviventes. Sí, que somos los supervivientes, ¿no? Porque somos el resultado de todas estas carencias, del hambre, de la falta de lluvia. Que é isso que nós produzimos, que é a cultura. Que producimos la cultura. E quando o cabo-verdiano sai por causa dessas limitações, por causa dessas fragilidades, dessas carências, e vai à procura da economia para melhorar a sua qualidade de vida. Cuando el caboverdiano termina saliendo en búsqueda de una vida mejor, de mejor economía, para mejorar su calidad de vida. Como disse o nosso mestre Baltasar Lopes da Silva, sai à procura das suas ilhas. Sí, como dijo el maestro Baltasar López da Silva, sale buscando sus islas. Porque volta. Porque vuelve. Querer ir para poder voltar. Quiere ir para poder volver. Como falei da nossa imigração, a componente económica é fundamental das remessas que mandam para Cabo Verde. Sí, la componente económica es fundamental de las remesas que envían para Cabo Verde. E quando se vai a Luanda, a Boston ou qualquer outro sítio onde há cabo-verdiano, está lá Cabo Verde. Sí. Cuando se va a Luanda o Boston, a cualquier otro sitio donde haya un caboverdiano, está Cabo Verde. Sí.
estão lá as ilhas. Yeah, las islas están presentes. E eu estava a brincar quando vou a um sítio e disse não há nenhum cabo-verdiano, porque todos os sítios onde vamos há um cabo-verdiano. E disse quando não há nenhum, cheguei eu. Sí, que a cualquier sitio donde suele ir, siempre suele haber un cabo verdeño, si no, ya llegó él. É essa componente cultural que nos ajuda, que nos motiva, que nos projeta e que nos faz voltar. Y esta componente cultural es la que nos ayuda, nos proyecta y nos hace volver. Os Açores têm uma relação especial com qualquer dos outros 3 arquipélagos da Macaronésia. Los Azores tienen una relación muy especial con cualquiera de los otros archipiélagos de la Macaronesia. Como compreenderão, a nossa relação é mais próxima com a Madeira. Claro, la relación es más cercana con Madeira. Isso acontece no Atlântico e acontece nesta mesa. Sí, ocurre en Atlántico y en la mesa también. Nós somos 2 arquipélagos irmãos, vizinhos. Partilhamos a mesma língua, a mesma história, o mesmo país. Son 2 archipiélagos hermanos que comparten la misma lengua, la misma historia, el mismo país. Temos praticamente a mesma idade, cerca de 600 anos, mas temos em comum um percurso recente que foi decisivo, a autonomia política. Tienen una edad parecida, aproximadamente 600 años, y algo común que es la autonomía política. Em 1974, como sabem, Portugal conquistou a democracia. En 1974, Portugal conquistó la democracia. E 2 anos depois, em 1976, foram criadas as regiões autónomas dos Açores e da Madeira na Constituição da República Portuguesa. Y en el 76 se crearon las regiones autónomas de Azores y Madeira en la Constitución portuguesa. E isso fez toda a diferença. Os Açores e a Madeira passaram a ter órgãos de governo próprio. Nós temos o nosso Parlamento, temos o nosso governo, tomamos as nossas decisões. Y eso hizo toda la diferencia. Azores y Madeira tienen su propio parlamento, toman sus propias decisiones, tienen sus órganos de gobierno. Essa é a grande semelhança entre os nossos 2 arquipélagos, porque eu costumo dizer que, por causa da autonomia política, os Açores e a Madeira desenvolveram-se mais em 5 décadas do governo próprio do que em 5 séculos de controle remoto. Sí, gracias a justo esta autonomía política, en 5 décadas Azores y Madeira se pudieron desarrollar más que en 500 años de control remoto, de alguna forma, desde Portugal. É natural, portanto, que tenhamos esta cumplicidade muito próxima com a Madeira. Mas também temos uma relação muito especial con las Canarias. Sí, de ahí viene esta relación tan cercana con Madeira, pero la relación con Canarias es muy especial. Há um estudo recente da Universidade Nova de Lisboa que confirma que, por volta do século XVI, os portugueses eram cerca de 40% da população das Canárias. Hay un estudio muy reciente de la Universidad Nova en Lisboa que confirma que en el siglo XVI los portugueses realmente representaban un 40% de la población en Canarias. Esses 40% eram especialmente oriundos da Madeira e dos Açores. Y esos 40% venían precisamente de Madeira y de Azores. E 2/3 desses portugueses eram dos Açores, principalmente da ilha de São Miguel. Y esos 2/3 eran de la isla de San Miguel, principalmente. Isso aconteceu um pouco por todas as ilhas, mas principalmente na Gran Canária, en Tenerife ou en Lanzarote. Y eso ocurrió un poco por todas las islas, pero con este destaque para Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Agora imaginem, tanto tempo depois, quantos canarinos têm ascendência açoriana. No sabemos. Ahora imagínense tanto tiempo después, ¿cuánta gente en Canarias tiene realmente raíz açoriana? No se Mas sabe. serão muitos, certamente. E nós gostávamos de explorar e conhecer bastante melhor esta realidade. Sí, son muchos seguro y les gustaría mucho poder explorar mejor esta realidad. Mas se é verdade que temos essa relação com as Canárias, que fica mais longe do que a nossa proximidade com a Madeira,
também é certo que temos uma cumplicidade grande com Cabo Verde, que fica no outro extremo da Macaronésia. Sí, es sin duda que la complicidad con Canarias existe, pero también existe una complicidad muy grande con Cabo Verde, que se queda al otro extremo de la Macaronesia. Açores e Madeira ficam nos dois extremos da Macaronésia, mas nós, em Portugal, costumamos dizer que os extremos tocam-se. Sí. Isso acontece aqui. Açores y Madeira se quedan en los dos extremos de la Macaronesia, ¿no? Pero los extremos se tocan, se dice en Portugal y aquí también. Bom, nós temos 9 ilhas habitadas nos Açores e na Madeira. Apesar de distantes, temos a mesma língua e temos também a mesma história comum, o mesmo tronco nacional. Sí, hay 9 islas habitadas y que tienen cada una con sus características, claro, pero hay una historia común y una misma raíz nacional. Há 50 anos tomamos caminhos diferentes, Açores e Madeira tornaram-se regiões autónomas, Cabo Verde tornou-se uma nação soberana, independente. Hace 50 años siguieron caminos distintos, Madeira y Azores se volvieron comunidades autónomas y Cabo Verde una nación independiente. Mas uma das principais características que nos tornam dois arquipélagos irmãos tem a ver, como já aqui foi referido, com as migrações. Lo que más hermana a los dos archipiélagos es precisamente lo que ya se habló, que es la migración. Nós nos Açores, tal como na Madeira, temos muito mais população fora das ilhas do que dentro dos arquipélagos. En Azores, tal como en Madeira, hay mucha más gente fuera del archipiélago que dentro. E, em alguns casos, até temos destinos emigratórios comuns, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Y en algunos casos tenemos incluso destinos migratorios comunes como los Estados Unidos. Os açorianos foram, há mais de 400 anos, primeiro para o Brasil, depois para os Estados Unidos, para a Bermuda e para o Canadá. E nós, nos Estados Unidos, temos semelhanças. Por exemplo, partilhamos o Havaí com os madeirenses. No estado de Massachusetts, temos na cidade de New Bedford madeirenses, açorianos y cabo-verdianos. Los azorianos empezaron migrando para Estados Unidos y que sí que encuentran en Hawái, lo comparte con Madeira y existen puntos muy comunes como en estos destinos de migración. Sim, temos no continente americano, sobretudo na América do Norte e principalmente nos Estados Unidos, algumas geografias marcadas por essa lusofonia portuguesa, por causa dos Açores e da Madeira, mas também por causa de Cabo Verde. Sí, en América del Norte existe una lusofonía muy marcada por Azores y Madeira, pero también por Cabo Verde. Mas esse nosso património comum em relação a Cabo Verde não tem apenas a ver com a emigração, também tem a ver com a imigração. Sí, pero ese patrimonio común no tiene solo que ver con la emigración, sino también con la inmigración. Os Açores têm atualmente mais de 8.000 cidadãos estrangeiros imigrados nas 9 ilhas, nos 19 municípios, em muitas das nossas 155 freguesias. Azores tienen 8.000 extranjeros registrados, vivían en los 19 municipios del archipiélago. São estrangeiros provenientes de 97 países diferentes. De estos 8.000 extranjeros vienen de 97 países distintos. E o Cabo Verde é uma das nossas maiores comunidades. Digamos que o top 5 da imigração dos Açores é Brasil, Alemanha, Cabo Verde, Estados Unidos da América e Espanha. Y el top de inmigración, el top 5 en Cabo Verde es Brasil, Alemania, Cabo Verde, Espanha. Portanto, temos aqui essa cumplicidade também. Em muitas ilhas dos Açores, como por exemplo São Miguel, Terceira, Faial e Pico, vamos encontrar comunidades cabo-verdianas muy importantes y muy interesantes. Sí, en muchas islas de Azores se van a encontrar comunidades caboverdianas muy importantes y muy interesantes. Muito importantes porque são
significativas, são numerosas e muito interessantes porque são participativas. Os cabo-verdianos estão absolutamente integrados na sociedade açoriana e isso nota-se não apenas em termos sociais, mas também económicos e culturais. Y los caboverdianos son una comunidad muy participativa y que se involucra en términos sociales y culturales en Azores. E, portanto, é dessa nossa relação, desse casamento entre Açores e Madeira, Açores e Canárias, Açores e Cabo Verde, que resulta esse património comum, que se traduz, por exemplo, nessa colcha, que é feita nas Canárias, é igual em Cabo Verde y también existe nos Açores. Y en esta, al fin y al cabo, la comunión entre los 4 archipiélagos es justo el mejor ejemplo de esta colcha, ¿no? Que existe, la producción existe en los 4 archipiélagos. Que há uma poética da relação que não é estanque, que as entidades não são fixas e que resultaram estes espaços atlânticos e arquipelágicos de muitas interações que resultaram evidentemente de contextos geofísicos concretos e que no nosso caso macaronésico de origem vulcânica, etc., mas com colonizações de povos diferentes, de latitudes diferentes. Sí que somos el resultado, al fin y al cabo, de unas realidades muy distintas, pero que han logrado un espacio común. E, portanto, nesta ideia de, ao longo de séculos, com errâncias, nomadismos, influências culturais distintas, vieram trazer de facto marcas identitárias muito próprias a cada destes arquipélagos. Tantos siglos de desplazamientos, de errancias, de nomadismos han traído características culturales muy identitarias a estos arquipélagos. Que se juntaram a formas também muito próprias de lidar com as exigências deste território geofísico. Que han creado formas muy identitarias muy propias de lidiar con la realidad geofísica de la zona. E deste enorme caldo de influências, e voltando ao Eduardo Glissant, ele tem uma ideia muito interessante que é os arquipélagos também têm o direito à sua opacidade, ou seja, nem tudo tem que ser explicado do ponto de vista da caracterização de uma identidade deste arquipélago, daquele e daquele outro. Porque se de facto nesta ideia de cruzamento, de miscigenação, de influências culturais diversas, resultam formas de estar diversas em cada dos arquipélagos, portanto há que manter também um pouco essa procura do entendimento do espírito, da vivência nestes lugares, sem querer de todo caracterizar esmiuçadamente aquilo que identifica. Sí, que es complicado. Directo a diferencia. Sí, es importante comprender cuál es la característica que define cada uno de los espacios, ¿no? Y respetar las diferencias. E é muito interessante que, por exemplo, aqui nesta feira, eu contactei com uma senhora que estava a vender cestaria. E a partir deste objeto de um saber fazer tradicional, ancestral, que é comum, curiosamente, a todas as ilhas. En el mercadillo pudo hablar con una señora que estaba con la producción de las cestas y que encontró los puntos comunes con Madeira. Por exemplo, a Madeira tem cestaria, que foi a cestaria mais famosa, que entrou na economia da Madeira no século XIX, foi desenvolvida, por exemplo, por influência dos ingleses. En la cestería que se introdujo en Madeira en el siglo XIX se desarrolló por influencia inglesa. Mas é preciso perceber que antes da vinda dos ingleses com enorme força, que também moldou a cultura madeirense, existia uma cestaria ancestral que era feita com outras matérias-primas, até o piorno, que era uma planta também da laurisilva, e essa cestaria original, mais ancestral,
fica um pouco secundarizada em prol da introdução de outras formas de artesanato que también resultó de influencia externa. Pero hay que entender que, claro, antes de la introducción de la cestería de influencia inglesa, había una cestería artesanal, que además usaban plantas tradicionales de la Macaronesia para ello, y que, claro, detrás de eso hay un origen. Agora há uma coisa curiosa, nesta senhora que eu estava a falar, que eu não sei o nome, peço desculpa, não memorizei, quando lhe perguntei quando é que ela aprende a fazer a cestaria, ela diz: aprendi recentemente com as técnicas locais, mas ela não é de Canárias, portanto os pais dela eram da Madeira. Ela foi para a Venezuela, conheceu o seu marido, que é desta ilha, e está cá a viver. E está a desenvolver uma técnica de artesanato que também os seus ancestrais conhecem na Madeira. E curiosamente, do ponto de vista técnico, os cestos daqui são feitos já em mistura com vime, com cana vieira, o arondo donax, e portanto isto é um exemplo interessante de como a procura e a definição de um objeto, de construção de um objeto utilitário para suprimir as necessidades do cotidiano e das vivências em cada uma das ilhas, ou para acartar objetos, transportar, etc., vão sendo realizadas segundo a disponibilidade das matérias-primas de cada região, mas também é resultado de influências e gostos e estéticas de outras pessoas que vêm para as ilhas viver. Portanto, esta ideia, retomando do Glissant, também os arquipélagos se fazem de errância, de mobilidade, de cruzamentos. De alguna forma, la persona con la que él contactó, que produjo la cestería, que es muy interesante, es de origen, sus padres eran del Hierro, se fue para Venezuela, pero realmente sus orígenes son de Madeira. Entonces, se casó con una persona del Hierro, vino para aquí y está aprendiendo con técnicas ancestrales, que fue aprendiendo cómo producirlo. Entonces realmente se recupera el concepto del criollismo, ¿no? de Eduardo Glissant, que somos el resultado de todas estas estos orígenes. Si yo pudiera pintar con una pluma de garza, pintaría el horizonte con los reflejos del alba. Si yo pudiera cantar isas, folías o polcas, cantaría para alegrar a tantas almas que lloran. Si yo pudiera cortar una rosa en la mañana, para sentir su perfume cortaría una rosa blanca. Si yo pudiera volar como vuela la gaviota hasta una roca en el mar para subirme a sus olas. Si yo supiera escribir poniendo puntos y comas, escribiría unos versos de flores y mariposas. Pero como nada sé, tomo las cosas con calma y por eso solo escribo lo que me sale del alma.